Queridos amigos, en estos encuentros, en estos micros que nos propone el Instituto Dr. Juan Bautista Alberdi del Poder Judicial de Entre Ríos, no podía faltar la evocación precisamente de Juan Bautista Alberdi, un hombre fundamental del pensamiento argentino que nació en Tucumán el 29 de agosto de 1810 y murió en París en 1884, en los suburbios de París. Abogado, jurista, economista, político, diplomático, escritor, músico. Su padre fue un comerciante vasco, su madre criolla, que murió precisamente al nacer Juan Bautista. Y su papá murió cuando él tenía 11 años, de tal manera que fueron sus hermanos que de alguna manera lo fueron ayudando, acompañando y lo alentaron para que ingresara en Buenos Aires, en el Colegio de Ciencias Morales. Después estudió en la Universidad de Córdoba, estudió en Montevideo, estudió en Chile. Compuso obras porque era, además de jurista, economista, político, diplomático, era escritor y era músico. Así que compuso música, escribió incluso su primer libro, Espíritu de la Música. Después publicó Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho. Y ahí inició una carrera realmente importantísima en las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que luego fue la Confederación Argentina, y en Europa, donde dejó su huella indeleble. Alberdi fue secretario de Lavalle, se opuso tenazmente a Rosa y después, cuando lo visitó en Londres, se amigó con él y comprendió otras verdades de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Su obra fundamental fue Bases y Puntos de Partida para la organización política de la República Argentina, que fue realmente el fundamento de nuestra Constitución. Los constitucionalistas, aquellos hombres visionarios que llevaron adelante nuestra Constitución en 1853, sin lugar a dudas tuvieron esas bases y puntos de partida como libro fundamental. Su ideario fue el liberalismo político y económico. Alguna vez el doctor Clodomiro Zavalía decía que Alberdi perteneció a ese grupo de espíritus esclarecidos, de singular aptitud para articular normas llamadas a regir la vida institucional de los pueblos. Alberdi nació, como decíamos hoy, el 29 de agosto de 1810. De tal manera que desde el año 1958, durante la presidencia de Frondizi, se propuso que ese día se celebrara el Día del Abogado en la República Argentina, en homenaje a Juan Bautista Alberdi, que había nacido el año de la patria, en 1810. Por eso nuestro recordado Leoncio Llanelo decía, nació el mismo año que la patria de Mayo. Y quizá por eso su destino fue estar constantemente al sacrificado servicio de la patria, y el de darle en la hora esperada y auspiciosa de su organización definitiva el fruto maduro de su pensamiento, decía Llanelo, para cimentar los días de futuro. Se refería naturalmente a la obra Bases y Puntos de Partida para la organización política de la República Argentina. Cuando él murió tenía 73 años. Y se había opuesto, así como se opuso a Rosas, así como después se opuso a algunas medidas que tomó Urquiza, se opuso tenazmente a la guerra del Paraguay. Se opuso tenazmente a la decisión de Mitre y de Sarmiento de ir a aquella guerra de la Triple Alianza entre hermanos de América entre 1865 y 1870. Después, años después, conversó con Sarmiento, no pudo amigarse con Mitre, con quien tuvo serias diferencias, ¿no? Y lo notable es que en 1878, cuando él asume la responsabilidad en nombre de Tucumán de ser diputado nacional por Tucumán, y así llega precisamente al Congreso de la Nación, ya hay, digamos, una relación amistosa con Sarmiento, pero no así con Mitre, que incluso a través de las páginas del diario La Nación se opone tenazmente para que Alberdi sea representante argentino en Francia y también para que se pudieran editar las obras completas, que era el deseo del presidente Roca. Él se alejó, como decimos, a Francia y murió en los suburbios de París en aquel junio de 1884. 5 años después, en 1889,
durante la presidencia de Juárez Celman, de Miguel Juárez Celman, se repatriaron los restos de Alberdi y fue sepultado, después de ser pasado por la Catedral de Buenos Aires, fue sepultado en el cementerio de la Recoleta. Y en el año 1991 fue trasladado a Tucumán, donde descansa en su tierra natal, precisamente en la Casa de Gobierno de Tucumán. Sea esta palabra y este micro un reconocimiento para ese gran pensador argentino, para ese abogado, jurista, economista, político, diplomático, escritor y músico que fue Juan Bautista Alberdi, un hombre para recordar hoy y siempre.